El airbag o bolsa de aire es uno de los elementos más fundamentales de seguridad pasiva que se encuentra guardado en la unidad de control. Este se puede localizar en el centro del volante o en cualquier lugar en donde se necesite amortiguar un cuerpo. El propósito de esta bolsa de nylon o cualquier otro material ligero consiste en detener un cuerpo de la manera más suave posible dentro de un vehículo. Desde su creación en 1981 por Mercedes-Benz, los airbags han reducido el riesgo de muerte un 30%. En caso de un accidente, la unidad de control encenderá un generador. Esta acción se realiza al calentar un fino alambre mediante la corriente de encendido y esto va a prender el generador. Esto no genera una explosión, sino más bien una combustión. La combustión corresponde a una reacción química de los mismos productos. Esto quiere decir que las bolsas de aire no se inflan desde alguna fuente de gas comprimido o algo así, sino desde los productos de una reacción química. La sustancia química en la reacción del airbag se llama ácido de sodio. En circunstancias normales, esta molécula es bastante estable. Sin embargo, si la calientas, se desmorona. Existen diversas reacciones químicas que se llevan a cabo en una bolsa de aire para producir el gas que se requiere para inflarla. Cuando tienes un puñado de 130 gramos de ácido de sodio, va a producir 67 litros de gas nitrógeno, que es suficiente para inflar una bolsa de aire normal. Dentro de la bolsa de aire hay un generador de gas que contiene una mezcla de ácido de sodio, nitrato de potasio y óxido de silicio. Cuando el automóvil sufre una colisión frontal, se producen una serie de 3 reacciones químicas dentro del generador del gas. Estas reacciones producen gas para llenar el airbag y convertir el ácido de silicio, una sustancia altamente tóxica, en silicato de sodio y potasio inofensivo, un ingrediente principal del vidrio. La ácida de sodio puede descomponerse a 300 grados para producir sodio en metal y nitrógeno gaseoso. La señal del sensor de desaceleración enciende la mezcla del gas generador por un impulso eléctrico, creando la condición de alta temperatura necesaria para que la ácida de sodio se descomponga. El gas nitrógeno que se genera luego llena la bolsa de aire. El propósito de la ácida de sodio y el óxido de silicio es eliminar el metal del sodio, que es altamente reactivo y potencialmente explosivo, convirtiéndolo en un material inofensivo. Primero, el sodio reacciona con nitrato de potasio para producir óxido de potasio, óxido de sodio y gas nitrógeno adicional. Como primer paso se evalúa la ecuación de descomposición de ácida y sus condiciones. Como segundo paso, al saber que el volumen del airbag es de 67 litros y este se llena con nitrógeno, podemos utilizar la ecuación de gas ideal con las condiciones que tomamos. Ya con la regla de 3 se pueden sacar los moles para el ácido y con su peso molecular se calcula su masa. Para sacar la cantidad de masa en la reacción de sodio con el nitrato de potasio se aplica la misma regla de 3 para sacar los moles, ya que no cambia ni volumen, presión ni temperatura. Y después se multiplica por sus respectivas masas moleculares. El cálculo de la energía absorbida se debe calcular por la entalpía, que se refiere a delta H, donde se utiliza la entalpía estándar de los componentes de la descomposición del ácido. Dado que delta HR es negativa, podemos decir que la reacción es exotérmica. Eso libera energía. Es cierto que el carácter exotérmico favorece la espontaneidad, pero para dar un cálculo más acertado de esto, es necesario calcular la entropía.
Nuestro valor de entropía resultó positivo, lo que de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica debe de ser mayor que 0 para que la reacción sea espontánea. Esto significa que la descomposición de ácida es una reacción espontánea. Para confirmar estos datos ya obtenidos, existe otra manera mucho más directa para encontrar la espontaneidad de una reacción. Esto se obtiene por otra función de la termodinámica que se le denomina como la energía de Gibbs o energía libre, que se refiere a delta G. Este valor se puede obtener a través de la entalpía, entropía, la temperatura de la reacción. Al darnos delta G negativa, podemos confirmar que la reacción en un airbag es espontánea. Aunque el airbag tiene un volumen de 67 litros y que el nitrógeno, un gas inerte cuyo comportamiento puede aproximarse a la temperatura y presión de un gas ideal, se puede utilizar la ley del gas ideal, PV igual a nRT, que proporciona una buena aproximación de la relación entre la presión, el volumen del airbag y el número de moles del nitrógeno que contiene. Tomamos la presión de la Ciudad de México para hacer el cálculo de la masa requerida de ácida para inflar la airbag. Primero se balanceó la ecuación de la descomposición de NaN3 y después se podían obtener los moles de cada componente e inclusive sus masas. Sin embargo, para hacer el cálculo de masa de ácida requerida se utilizó la ecuación de gas ideal, donde se despejó N la cantidad de moles para el nitrógeno y al obtener el número de moles de nitrógeno en base a nuestras condiciones establecidas, hicimos una relación estequiométrica donde pudimos obtener el número de moles de ácida. Finalmente, utilizando el peso molecular de la ácida y multiplicando con su número de moles correspondientes, pudimos obtener la masa en gramos. El sodio es un metal muy reactivo que reacciona rápidamente con el agua para formar hidróxido de sodio. Como resultado, sería bastante dañino si llegara a los ojos, la nariz o la boca. Entonces, para minimizar el peligro de exposición, los fabricantes de bolsas de aire mezclan la ácida de sodio con otras sustancias químicas que reaccionan con el sodio y, a su vez, producirán compuestos menos tóxicos. Lo que es particularmente sorprendente es que desde el momento en el que el sensor detecta la colisión hasta el momento en el que la bolsa de aire está completamente inflada es de solo 30 milisegundos o 0.003 segundos. Unos 50 milisegundos después del accidente, el ocupante del automóvil golpea la bolsa de aire y su desinflado absorbe la energía de avance del ocupante. Los efectos del nitrógeno en el ambiente pueden llegar a ser muy severos. Algunas de las industrias lo que hacen con este tipo de residuos que quedan en las bolsas de aire es extraerlos para poder mantener un mejor control de ellos. Lo que hacen es meterlas a una planta de tratamiento en las cuales las apartan, las tratan y si se pueden llegar a volver a utilizar, las vuelven a ocupar. Si no, se desechan por completo, pero de una manera que sea biodegradable, que no afecte al ambiente y que no nos haga daño a nosotros, ya que estos pueden llegar a ser explosivos, nos pueden causar enfermedades, nos pueden llegar a tener toxinas. Entonces es lo que hacen, los captan lo sacan de la bolsa de aire por medio de la telilla que contiene esta y ya después lo meten en las plantas de tratamiento para que sean tratadas de manera correcta.